que a través de las redes sociales nosotros publicamos lo que contenían fotos antiguas, especialmente históricas de la provincia de Chincha, nos faciliten para nosotros digitalizarla y luego darlo a conocer al público de manera gratuita. Agradecemos también a las personas que nos han seguido estas fotografías, como Santiago Perona, la familia Puente Pino y muchas otras personas, ¿no?, que nos han dado esas facilidades para poder dar a conocer a la población cómo era Chincha antes, los valores también que se practicaban, incluso las costumbres sociales, la vestimenta, aspectos culturales, deportivos, sociales, entre otros, ¿no? Muchas gracias entonces a ustedes también por su participación y quiero darle pase a Santiago Perona, Miguel de Priego, en representación del alcalde de Chincha, ingeniero Carranza, para que dé las palabras de inauguración. A Santiago. Gracias, buenas noches. Tengo el encargo del señor alcalde César Carranza Falla para en esta oportunidad dar inauguración a esta importante muestra fotográfica que, como lo ha dicho Carlos, representa pues una serie de etapas de la vida cultural de Chincha, el desarrollo que se ha ido manifestando con el paso del tiempo y que esperamos pues que sepan apreciarlo realmente, porque es un esfuerzo muy grande el que se hace para que puedan ustedes a poder apreciar, como decía, cada paso de la historia del desarrollo de Chincha. Entonces, en nombre del señor alcalde del Consejo Provincial de Chincha, declaro pues inaugurada esta exposición fotográfica Chincha, Huellas del Pasado. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Invitamos al director de Senati, Miguel Cabrera, para que corte la cinta inaugurando esta exposición fotográfica. Miguel. Ahí mira la cámara. Muchas gracias. Entonces queda inaugurado esta exposición fotográfica. Muchas gracias. A continuación, un pequeño brindis para que nos acompañe Santiago, ¿verdad? Un pequeño brindis para poder ya luego realizar un recorrido guiado. Muchas gracias a las empresas que nos han apoyado en este momento: Contugas, Perú LNG, Electrodunas, Nova Pharma Chincha, Senati Chincha, Tabernero, Fundación La Calera, congresista Alberto Oliva, también algunas gestiones que ha realizado en la ciudad de Lima, y a la Municipalidad Provincial de Chincha. Salud por Chincha. Salud. Sírvanse unas pequeñas galletitas para luego dar inicio a el recorrido guiado de esta exposición fotográfica. Muchas gracias a las personas que se han hecho presentes en esta exposición cultural fotográfica. Tenemos fotografías desde el año 1890, muchas gracias, señora Grace, en la cual en esta oportunidad fotos aéreas, que son la novedad, del año 1944. Aquí tenemos algunas fotografías. José Santos Grocio Prado, ¿no?
Luego del terremoto vimos, ¿no?, de que se cayó, se lo llevaron y posteriormente, bueno, ha sido restaurado por José Santos Grocio Prado, y que gracias a la heroicidad de este chinchano, un distrito lleva su nombre. El antiguo colegio Pardo, donde también se realizaban algunas actividades culturales, en este caso fue el centenario de Chincha, 1968. Recordemos que la provincia de Chincha se fundó un 30 de octubre de 1868. 100 años después, 1968, se realiza una serie de actividades por el centenario, entre ellas los caballos de paso, que en esta oportunidad fue en el colegio José Pardo y Barreda. La cultura también ha sido muy importante, un aspecto muy importante, tanto por los colegios, José Pardo, Colegio Industrial, Santa Ana, en poder pues revalorar. Había una orquestina, ¿no?, en la antigua Chincha, estamos hablando de 1940 aproximadamente. Aquí tenemos la esquina de calle Grau. Esta es la antigua municipalidad de Chincha, que solamente tenía un solo piso, y vemos personajes de la provincia de Chincha. Aquí, por ejemplo, tenemos una especie de incluso división social. Si ustedes pueden ver en esta parte, la vestimenta era mucho más elegante, y se deduce también por la tez de la piel que eran de repente personas de raza blanca, ¿no? En cambio aquí ya su vestimenta podría representar al campesino chinchano, ¿no? Y toda esta primera cuadra especialmente estaba abarrotada de tiendas comerciales, importadoras, casas de italianos, árabes, chinos, japoneses, entre otros, ¿no? Y vemos, por ejemplo, la movilidad. Esta es una fotografía del año 1910. La movilidad en que se desplazaban eran caballos, burros, ¿no? Aquí recién se había inaugurado la energía eléctrica, 1910, ¿verdad? Y esto todavía no estaba adoquinado, solamente era tierra, no era un terral. Y esta esquina que se ve era la primera municipalidad de Chincha, que solamente era de un solo piso. El Coliseo cerrado, ahora Coliseo Mauro Mina, ¿no? Luego de su inauguración, aquí ya 1968 aproximadamente, el tren de Tambo de Mora, Sunampe, Chincha Alta. Justamente hace algunos minutos una jovencita preguntaba que en Chincha había tren. Sí hubo tren. Se inauguró en 1898, a fines de 1898, y tuvo una duración hasta más o menos 1950. ¿Y por qué se desactivó? Bueno, en un primer momento toda la movilidad hacia Lima o hacia otro lugar era por vía marítima, no había todavía carretera panamericana. Entonces el tren llevaba desde Chincha hasta Tambo de Mora, no solamente a transporte de pasajeros, sino también llevaba, por ejemplo, los productos vitivinícolas, porque el recorrido del tren justamente era casi por la puerta de las bodegas. Entonces llevaban, no sé si ustedes pueden visualizar, aquí están los toneles de vino, ¿no? Y llevaban justamente hasta Tambo de Mora. Aparte también llevaban pues las pacas de algodón de la fábrica de La Esperanza en Chincha Baja. Y todo era, por ejemplo, el algodón iba hasta Inglaterra, ¿no? Imagínense todo lo que recorría desde Chincha hasta Inglaterra, Nueva York, España. El azúcar también de la Hacienda San José se llevaba hasta Chile. Y vino, bueno, a nivel nacional e internacional también. Esta fotografía es del año 1910. Aquí, esta fotografía es del año 1978, inaugurando el Cristo de la Esperanza. 1978 estaba abarrotada de gente la iglesia de Santo Domingo, esta es la parte interna. Y esta es la segunda municipalidad de Chincha, de 2 pisos, con sus balcones, y en la parte superior tenemos el antiguo reloj. La actual gestión municipal ha recuperado el reloj y está en la parte interna, ¿no?, de la ahora municipalidad de Chincha, ¿no? Entonces son algunas fotografías un poco emblemáticas de nuestra provincia y que es necesario que nosotros también recordemos, y los que de repente son muy jóvenes vean cómo ha sido la Chincha antigua. La fabricación o la construcción estaba realizada de quincha y barro, ¿no?
y en la parte interna tenía pues también unos, era de mármol. Los presidentes de la República que llegaban al Perú, a Chincha, perdón, realizaban su discurso en el balcón, ¿no? Como Sánchez Cerro, como Óscar R. Benavides, Manuel Prado, entre otros, ¿no? Esta es la antigua municipalidad de Chincha, que muchos chinchanos mayores, quizás de 40, lo recuerdan muy bien. Vamos a pasar al siguiente recuadro para que podamos ver también algunos colegios de la provincia de Chincha. Tenemos aquí, por ejemplo, el Colegio Pardo. Esta es una fotografía de los años 60. Tenemos un carro de la época 1960. Aquí tenemos alumnos del Colegio José Pardo, pero en los años 1940. Sabemos que empezó a funcionar en el año 1918, por eso que se está preparando para su centenario, ¿no? El Colegio Reina del Santísimo Rosario, aquí podemos visualizar la carretera panamericana. El Colegio Santísimo no tiene, ¿no?, el cerco que actualmente podemos visualizar, ¿no? Todo estaba despejado. Esta es la carretera panamericana, ¿no? Estamos hablando del año 1968. Luego acá tenemos el Colegio Esperanza Carrillo de Pesquera, conocido como el Jardín de la Infancia. Esta fotografía de los años 60, 1960 aproximadamente. Exterior del Colegio 563, hoy Colegio Aurelio Moisés Flores. El camino que se va al Coliseo Cerrado, ¿no? Antiguamente Colegio 563. Esta es una fotografía de 1950 aproximadamente. Luego, en esta parte tenemos, por ejemplo, en la provincia de Chincha también se caracterizó porque hubo mucha inmigración, no solamente italiana, sino también hubo gran cantidad de chinos. Por eso había un consulado de China aquí en la provincia de Chincha. Había un consulado de China en Tambo de Mora también. Y también los inmigrantes japoneses también tenían su consulado. Incluso ellos tenían una escuela japonesa, una escuela primaria japonesa. Ustedes pueden visualizar, todos los niños, los alumnos, son japoneses y estaban acá, tenían su colegio aquí en la provincia de Chincha. Pero en la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, ya recordemos que Japón estaba aliado pues a Alemania, a los del eje, y fueron prácticamente deportados del Perú, y de Chincha también fueron deportados, de tal manera de que muchos fueron saqueados sus tiendas y algunos se vieron obligados a huir, ¿no?, del Perú específicamente, porque nosotros, Estados Unidos estaba en el lado de los aliados y nosotros éramos prácticamente parte, ¿no?, teníamos mucho vínculo con Estados Unidos, entonces estábamos en contra del eje, en contra de Alemania, en contra de Japón, y es por eso que fueron saqueados algunos centros comerciales de los chinos. Florinda Pachas Torres, historiadora chinchana, manifiesta que los japoneses fueron los que enseñaron a los peluqueros chinchanos, como los yataco, por ejemplo, el corte de cabello. Y en una entrevista que realizamos a los descendientes del Raspadilla Sambo, también nos manifestó de que su abuelo aprendió el arte, se podría decir, de la raspadilla de japoneses. O sea, ellos tuvieron también cierta influencia en algunas costumbres, en algunos alimentos acá en la provincia de Chincha. Entonces también había un colegio japonés aquí en la provincia de Chincha. Colegio Santana, 1970 aproximadamente. La avenida Fátima, Colegio San José, también es uno de los más antiguos de la provincia. Esta es una fotografía muy bonita de Santiago Perona, 1943. Santiago nos las proporcionó y justamente nos dijo que era de la década del 40, ¿no? Pero esta fotografía también la corroboramos con una revista El Pardino y salía la fecha, 1943. Vemos aquí los alumnos desfilando, ¿no?, frente a la municipalidad. Recuerden que la municipalidad de 2 pisos que vemos allá, esta es la municipalidad, los alumnos del Colegio Pardo desfilando, ¿no?, al frente de lo que sería actualmente donde está realizando el evento, ¿no?, y la banda del Colegio José Pardo. No sé si hasta aquí habrá alguna pregunta. Si tienen alguna duda, pueden consultar. Vamos a continuar.
También en la antigua municipalidad, al costado de la antigua municipalidad, estaba también la biblioteca, la primera biblioteca de la provincia de Chincha. En esta oportunidad también tenemos algunas fotografías aéreas gracias al Servicio Aerofotográfico Nacional. Son fotografías oblicuas, aéreas, que es muy difícil realmente conseguirlo, ¿no? Pero gracias a las gestiones que realizamos también con la Municipalidad de Chincha, podemos tener en nuestras manos y poder visualizar, en este caso, del Arán. Aquí tenemos la hacienda del Arán. Justamente, la Arán, bueno, hay una versión, el porqué del nombre del Arán. Sabemos que en el Carmen hay una hacienda San José, pero esta hacienda estuvo a cargo de los jesuitas, o sea, de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús vinieron con los españoles luego de la conquista y se establecieron en diversos lugares, acá en Chincha también. Una característica de los padres jesuitas fue que ellos administraron muchos bienes, terrenos, haciendas como la hacienda San José, y en este caso, en Larán, don Antonio Fernández Prada quiso realizar una hacienda similar a la de San José. Y los padres jesuitas se burlaban porque decían que iban a hacer una hacienda como la de nosotros porque es mucho dinero, ¿no? Y además iba a demorar cierto tiempo para construir. Nosotros para construir una casa de 40 metros nos demoramos de repente un mes. Imagínense hacer toda una hacienda con su capilla. Entonces los padres jesuitas se burlaban de Antonio Fernández Prada y decían que harán la hacienda o no harán la hacienda, ¿no? Y entonces Antonio Fernández Prada prácticamente fue como un impulso para él construir su hacienda, y un poco en tono burlón también a los jesuitas le colocó el nombre, la hacienda San Antonio de la Arán. San Antonio de la Arán, ¿por qué? Porque los jesuitas decían si lo harán o no lo harán, ¿no? Pero después se simplificó la palabra hacienda de Larán, y hoy día tenemos el distrito de Alto Larán, ¿ya? Es una versión de Toribio Alar. Entonces, aquí podemos visualizar, este es el ingreso a las escaleritas de la hacienda de Larán. Esto es lo que es una fotografía casi actual, y vemos estas escaleritas están aquí. La antigua placita de armas, aquí está su capilla, es lo que podemos visualizar acá, ¿no? Esta fotografía es del año 1944. Es una hacienda muy bonita, hay muchos que manifiestan incluso que ha sido mucho más bonita que la hacienda de San José. Pero ahora está en total abandono, ¿no? Parece que el INC está tratando de realizar unas gestiones, pero realmente sería muy costoso, ¿no? Pero ojalá que se pueda poner en puesta de valor con la hacienda de San José y pueda ser también un sitio turístico, ¿no? Y este es el camino que va hacia la calera, ¿no? Esta fotografía de 1944, fotografía aérea. Y aquí tenemos, recordemos que también en el año 1968 se realiza, en el año 69, la reforma agraria, ¿no? El 24 de junio. Y los campesinos de los diversos distritos se reúnen en cooperativas y también forman los sindicatos. En este caso, son campesinos de Alto Larán realizando una marcha de protesta. Esta es miren, aquí al frente de Santo Domingo, y están con su cartel Sindicato de Campesinos del Fondo Santa Ana de Larán. 1969, gracias al señor Antonio Jiménez que nos proporcionó esa fotografía. También otro aspecto de que quizás muchos lo conocen, de que en la provincia de Chincha, desde la década de 1920, que incluso ya se había establecido la escuela de aviación en la ciudad de Lima, contábamos también con aviones. Fawcett, por ejemplo, la empresa Fawcett, compañía de aviación Fawcett, este es un periódico de 1934. Le decía que los movimientos hacia Lima era por vía marítima, pero otra alternativa era la aérea, ya que por vía terrestre también se realizaban camiones, ya a partir de la década de los 20, 30, pero duraba 12 horas, 14 horas, imagínense, no había pista, ¿no? Entonces, también otra alternativa era el movimiento aéreo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la inauguración de la pista de aterrizaje en la Pampa de Ñoco, lo que ahorita se estaría Copeco, por ejemplo, ¿no? En 1922,
y cantidad de personas van a la inauguración porque también se realiza un paseo gratuito. En los periódicos de la época se puede visualizar, o sea, he podido ver que el piloto invitaba a algunas personas a hacer un vuelo, ¿no?, en este avión, 1922. Otro de los aspectos muy importantes dentro de la versión peruana y también chinchana es que nosotros tuvimos un piloto que estudió en la escuela de aviación. Se llamó Israel Amoretti. Israel Amoretti fue, como digo, piloto de profesión, o sea, estudió. Cuando retorna a Chincha, luego de haber estudiado, él solicita al pueblo de Chincha comprar un avión. Y se compró justamente este avión gracias al aporte voluntario de las personas. En el periódico La Voz de Chincha solicitaban, por ejemplo, que colaboren con una donación. Algunos colaboraban de repente trasladando a la época actual, con 10 soles, 20 soles, 100 soles. Y finalmente se pudo comprar el avión. Israel Amoretti le puso el avión Chincha. O sea, este avión fue comprado gracias a los chinchanos que colaboraron con lo que podían, ¿no? Pero ¿saben qué es lo que pasó con este avión? Luego, ya en 1927, luego de 2 o 3 años de poder efectuar algunos vuelos de emergencia, de Chincha a Lima, de Lima a Chincha, emergencia en el sentido de, por ejemplo, traer telegramas o llevar a algunas personas enfermas, accidentadas, llega un amigo de Israel Amoretti, su promoción de la escuela, y le pide prestado la avioneta. Pero el amigo de Amoretti se había tomado unos vinos y entonces se estrella, miren, aquí está la avioneta, se estrella en uno de los techos de la calle Colón. Esta parte es la calle Colón. Si ustedes pueden visualizar, aquí están las torres de la antigua iglesia de Santo Domingo. Y aquí, miren cómo le toman la fotografía, que prácticamente toda la trompa está dentro del techo. El piloto, que estaba mareado, como decía, solamente sufrió algunos golpes, ¿no? Pero prácticamente quedó arruinado este avión, ya no se pudo componer, a pesar de que se hicieron algunas reparaciones. Israel Amoretti quiso nuevamente hacer otra colecta, pero ya el pueblo chinchano no colaboró. Entonces, más o menos es la historia de este avión Chincha. Luego Israel Amoretti se traslada a Pisco, también como piloto, a realizar algunos vuelos en esa ciudad, luego en Nazca y Palpa también, realizando vuelos para correo. La familia Nagaro Brignole a punto de abordar el avión rumbo a Lima. Generalmente la gente de poder económico era la que podía solventar estos gastos, pues, ¿no? La gente del pueblo se trasladaba a través de vapores que recalaban cerca al puerto de Campo de Moro. Los vapores no pueden llegar justamente al puerto, exactamente al muelle, porque Campo de Moro es muy pampo, o sea, tienen que recalar más adentro, y en lanchas se trasladaban hacia el vapor que luego se dirigía a la capital. Vamos a la siguiente panel. Acá tenemos otra fotografía aérea, en este caso ya de Chinchabaja. Chinchabaja, si ustedes pueden visualizar, esta es la antigua iglesia de Chinchabaja, con las 2 torres altas, que podríamos visualizar acá también, de la Plaza de Armas. Esta es la foto más antigua que tenemos de Chinchabaja. Plaza de Armas 1910. Tenía una pileta en la parte central y había un cerco. 1910, Plaza de Armas de Chinchabaja. Esta fotografía de la década del 60 aproximadamente, ¿no? Aquí tenemos la antigua iglesia, y esta es la fotografía aérea del año 1944. La iglesia, Plaza de Armas, ¿no? Y vemos, ¿no?, que gran parte, bueno, toda esta parte está poblada prácticamente, ¿no? Pero miren, todo era Chaco. El pueblo de Chinchabaja era pequeño, ahora se ha expandido mucho más, ¿no? Es que también por el año, ¿no? Y aquí ya podemos ver, ¿no?, la fotografía aérea gracias a este ejercicio aerofotográfico nacional. Acá tenemos, también les decía, hubieron 3 municipalidades. Esta es la primera municipalidad, de un solo piso, en el mismo lugar, Fotografía de 1910, tenía un reloj.
Este reloj fue donado por el italiano Saverio Roggero. ¿Ya? Aquí, bueno, en un acercamiento que nosotros le hemos hecho, dice ese Roggero, Saverio Roggero, que era un comerciante italiano que donó este reloj público para que la gente pueda visualizar la hora. Pero luego que se demolió esta primera municipalidad, no se sabe dónde fue este reloj. ¿Ya? Este es un solo piso, entonces, de la primera municipalidad de Chincha. Esta es la segunda que les había mostrado, 2 pisos con sus balcones y el reloj que ahora está en el interior de la municipalidad de Chincha, ¿no? Pero antes funcionaba, tenía tres caras, ¿no? Miraba hacia el oeste, hacia el este y hacia el norte, ¿no? De tal manera de que, como no había muchas casas en Chincha, algunas personas me manifiestan que, por ejemplo, donde ahorita la entrada de balcón en la Panamericana veían la hora, porque no había, pues, no había casas de segundo piso y se podía ver claramente la hora, ¿no? Desde lejos. Aquí tenemos también Palacio Municipal, o sea, esta es la parte interna de la municipalidad de Chincha. Miren, se hacían banquetes cuando llegaban los presidentes, ¿no? de la República, este presidente Prado, ¿no? Y bueno, la clase social alta era la que generalmente concurría. Era muy bonito, como ustedes pueden visualizar acá en la fotografía justamente del presidente Prado, Manuel Prado. Y aquí, bueno, es una fotografía de un periódico también, Revista Mundial 1926. La parte interna, una mesa tallada, que esta mesa parece que lo vemos ahora en la biblioteca municipal, ex biblioteca municipal, los personal de regidores y el alcalde Santos Nagaro. Esta es también la parte interna de la municipalidad, acá, presidente Oscar R. Benavides, Oscar Raimundo Benavides Larrea, con las reinas del carnaval. Otra de las tradiciones también muy comunes, que en el mes de febrero se realizaba el carnaval y elegía a sus reinas, ¿no? Estamos hablando del año 1935. El presidente Benavides, mira acá justamente está su fotografía en este cuadro, con los edecanes, con sus edecanes. Recordemos, el presidente Benavides vivió en Chincha, su niñez, aquí en la esquina de Plaza de Armas con Colón, allí vivió el presidente Benavides. Vamos a ver más allá también que gracias a que él tuvo amigos acá en Chincha, es que se construyó el actual mercado de Abasto, ¿ah? Gracias a su profesor, ¿no? Aquí vemos en la municipalidad, acá, ya es la década del 50 y los antiguos recolectores, ¿no? Un tanque de agua. Ya miren, estas bancas estaban aquí al frente de la iglesia, o sea, fuera de la iglesia habían bancas, banquitas como habían acá. Pero ¿qué pasó? Como había muchas parejas de enamorados que prodigaban sus caricias acá, se besaban exactamente, etcétera, el padre ordenó que saquen las bancas para no dar un mal espectáculo, decía, ¿no? Porque era es la casa de Dios, ¿no? Entonces ya no existen estas banquitas de acá. Ustedes se acercan, en un ratito están los huequitos, ¿no? de que han estado ahí las antiguas, ¿no? ¿Están entendiendo? No sé si tendrán alguna pregunta. Cualquier cosa me pueden preguntar, por favor. A ver, vamos a ver si seguimos con el micro. Cable. Gracias. Cable, por favor. Mi papá le... Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Aquí tenemos algunos monumentos. Hola, hola. Algunos monumentos que ya algunos no existen. Por ejemplo, el presidente Leguía, su periodo de gobierno fue de 1919 a 1930. Se le conoce como el oncenio de Leguía porque fueron 11 años, 1919 a 1930, que fue derrocado por Sánchez Cerro. En Chincha tenía muchos seguidores. Tal es así que hicieron una contribución también la gente para que con ese dinero hacerle un monumento. Pero ¿dónde quedaba este monumento? En la actual plazuela Bolognesi. ¿Ah? Entonces, esta es donde ahorita está Bolognesi, ahí estaba Leguía. Pero cuando derrocan a Leguía, esto se inauguró en 1928,
cuando derrocan a Leguía, ¿qué hacen los sanchicerristas, que fueron los que derrocaron a Leguía? Tumban el monumento de Leguía, le echan sangre y lo llevan hasta el Camal. O sea, lo llevan arrastrando, o sea, se queda sin monumento, se queda solamente calado, ¿ya? Entonces lo tumban y lo llevan hasta el Camal y lo rocian con sangre, ¿ya? Entonces ustedes pueden visualizar bien cómo era la antigua, era chacra nada más a los alrededores de la plazuela bolognesi, lo que conocemos aquí. Este también, miren, si ustedes pueden visualizar, también esta es una revista mundial, 1928, cómo está el monumento de Leguía, ¿no? Hay unas pequeñas banquitas, prácticamente es un terral, ¿no? ¿Ya? Es también la misma fotografía, pero de una revista mundial, la revista mundial, 1928. Aquí, bueno, el monumento a Grosio Prado, que ya habíamos hablado en la primera parte, ¿no? En la actual plazuela Grosio Prado, ustedes pueden visualizar, esta sería la avenida Pardo, ¿no? Y aquí hablan referente al busto de Bolognesi. Se pone en conocimiento de las personas que deseen cooperar con los movilizables, dando su óvulo voluntario para erigir un busto al coronel Francisco Bolognesi, que pueden depositarlo en el local de la circunscripción provincial, haciéndoseles presente que el día 8 de junio se publicará el balance respectivo. Chincha, 16 de mayo de 1935. Este es el periódico La Voz de Chincha. ¿Ya? Entonces se publicaba para que los que deseaban colaborar para colocar el busto lo hicieran en la circunscripción. O sea, antes recuerden que había el servicio militar, ¿ya? Y los colegios también realizaban el ejercicio o la instrucción premilitar. Este busto de Grosio Prado también, esta es la maqueta, la maqueta. Antes de realizar una construcción se hace maqueta, pero también antes de realizar los monumentos también se realiza la maqueta. 1924, revista Chincha Ilusión. Esta es la maqueta que luego se convirtió en esta. Recuerden, bueno, la maqueta original miren cómo era, pero luego se cambió, ¿no? A esta forma. O sea, no se hizo exactamente. No tiene, por ejemplo, lo que tenía acá, no se observa, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero esto fue la maqueta inicial, ¿no? Y esto es lo que es la plazuela Bolognesi, el logo Bolognesi. Este es el busto, ya él ha cambiado un poco, se acercó a los alrededores, como lo vimos acá, ¿no? Este es del año 1970 aproximadamente. Bien, vamos a pasar para el siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas disciplinas deportivas, en este caso el fútbol, ¿no? Ahora que también tenemos la fiebre del fútbol. Acá, por ejemplo, uno de los equipos más antiguos, Club Sportivo Chincha, 1926. Lo que llama la atención es el uniforme que ellos vestían, ¿no? Algunos con gorritos, ¿no? Algunos una especie de unos botines, algunos una especie de corbatas, ¿no? Sportivo Chincha, Sportivo Chincha. Club Real Junín, 1930 aproximadamente, hay algunos también con gorrita. Este es el colegio, al interior del colegio Pardo, ¿no? También cómo va evolucionando, ¿no? Otro de los equipos, el equipo Club Deportivo Danubio de Alto Larán. Esta fotografía es de 1955. Si ustedes pueden visualizar a este jugador, es el papá de la foquita Farfán. ¿Ah? Señor Farfán, el papá de la foquita, es de Larán. ¿Ah? Pertenecía, bueno, muchos amigos me han dicho que esto del deporte, del fútbol, cualquier otra disciplina prácticamente viene en la sangre, ¿no? Si el abuelo fue jugador, probablemente el hijo también, el nieto, el bisnieto, etc., ¿no? Es el biotipo mismo de la familia, ¿no? Otro equipo de fútbol, Club Radical Castilla de Larán, también 1962. Aquí tenemos del Club Deportivo Lurinchincha, ¿no? La cooperativa Lurinchincha, aquí vemos los símbolos de la cooperativa, año 1973. El Club Lurinchincha fue campeón departamental en el año 1973. Club Juventud Viracocha del Carmen, 1980. Aquí justamente dice, ¿no? Club Deportivo Juventud Viracocha.
Y acá tenemos también Tambo de Mora, otra fotografía muy bonita, fotografía aérea. Este es el muelle. El tren que les había hablado en la primera parte llegaba hasta la misma cabecera del muelle. Los barcos recalaban en esta parte y en lancha llevaban los productos vitivinícolas o el algodón hasta los barcos, los vapores. Le decía que no pueden recalar aquí porque era muy pampo, o sea, se estancaría, ¿no? Se quedaría ahí el barco, por eso que ellos no tenían que estar a una distancia prudencial y en lanchas llevaban toda la mercadería. Pero siempre hubo un problema acá, porque siempre se arenaba, porque por acá está el río Chico, siempre que en época de avenida arenaba el muelle y siempre se tenía que aumentar 100 metros más, etc., ¿no? Entonces, este es Tambo de Mora, esta era su antigua plaza de armas en esta parte de acá. No estaba la tierra que me vio nacer, yo la extraño y la recordaré. Su nombre como una oración.